Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia de esta mañana. Buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva, todavía no, Daniela, usted me avisa. Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual de esta mañana, Principales Desafíos para la Economía Hondureña, el cual hemos organizado el día de hoy con Control Risk. Aprovechamos para agradecer a nuestros miembros de Sponsors Club 2025 por hacer posible estas actividades. Su apoyo es fundamental para brindar eventos con contenido de calidad y se trata de los miembros Platino, Argos, Cargill, Chevron, Crowley, Dagas, Diunsa, Dole, KPMG, La Colonia, Pangea, Securities, a nuestros miembros Oro, las empresas Camosa, Grupo Farinter, IMSA y a nuestros miembros Plata, García, Bodán y Sistec e IMSA. También agradecemos a todos por su presencia en esta importante conferencia. Como AmCham, esperamos que esta conferencia sea de muchísimo provecho para todos y que logremos evacuar sus objetivos. Les recordamos a todos los participantes que desde ya pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A. Al finalizar la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas en la cual se estarán despejando todas sus dudas y consultas. A continuación, el abogado José Ramón Paz, director de la Junta Directiva de AmCham Honduras, nos estará dando unas palabras de bienvenida. Adelante, abogado. Gracias, Daniela. En nombre de la Junta Directiva de AmCham, la Cámara de Comercio Hondureño-Americana, es un verdadero honor saludarlos y darles la más cordial bienvenida a nuestro evento titulado Principales Desafíos para la Economía Hondureña, el cual hemos organizado en colaboración con Control Risk. Este evento tiene como objetivo generar un espacio de diálogo, reflexión e intercambio de ideas sobre los principales retos que actualmente enfrenta nuestra economía. Además, busca explorar posibles soluciones que no solo respondan a los desafíos inmediatos, sino que también contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar a largo plazo de nuestra sociedad y de las futuras generaciones. Honduras, al igual que muchos otros países de la región, se encuentra en una encrucijada económica. Este momento exige una profunda revisión de nuestras políticas, estrategias y acciones, tanto a nivel público como privado, con el fin de adaptarnos a los nuevos desafíos globales y regionales. Como AmCham, nos sentimos muy complacidos y honrados de contar hoy con la participación de Valeria Vázquez, una destacada profesional y especialista en temas económicos de gran relevancia. Agradecemos profundamente que haya dedicado su tiempo para compartir con nosotros su valioso conocimiento en los temas de evolución económica y perspectivas de crecimiento y de posicionamiento regional. Les agradecemos sinceramente su participación en este evento y confiamos en que este espacio será clave para generar ideas innovadoras y propuestas prácticas que puedan tener un impacto positivo en nuestra economía. Bienvenidos nuevamente y que aprovechen al máximo esta conferencia. Gracias. Muchísimas gracias, abogado José Ramón. Y antes de dar inicio con la conferencia de esta mañana, quisiera hablarles un poco de nuestra conferencista. Se trata de Valeria Vázquez, quien actualmente es analista senior del equipo de análisis de riesgo globales de Control Risk,
con sede en la Ciudad de México, quien como parte de su rol, Valeria brinda análisis de riesgo político, regulatorio, operativo, social y de seguridad en Centroamérica y el Caribe. Produce actualizaciones periódicas para los servicios de suscripción en línea de Control Risk, además de desarrollar proyectos de consultoría a medida para clientes e inversionistas con presencia en la región. Antes de unirse a Control Risk, Valeria trabajó como analista independiente de riesgos políticos y económicos, donde se centró en la investigación y el análisis de temas políticos en América Latina y Centroamérica. Valeria es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Navarra con una maestría en Geopolítica y Estudios Estratégicos por la Universidad de Carlos III de Madrid. Además de su español nativo, habla inglés con fluidez. Sin más, le cedo la palabra a Valeria para que pueda dar inicio con su presentación. Adelante, Vale. Muchas gracias, Daniela, José Ramón, y muchas gracias a AmCham por la invitación. Siempre es un placer compartir con todos ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre cuáles son los principales desafíos para la economía hondureña que se espera en los próximos años. Es año electoral, entonces creo que hay muchos factores que son muy interesantes a analizar y definitivamente a monitorear en lo que queda del año para que nos dé un poco de idea de hacia dónde va la economía hondureña y pues por ende el país. Antes que nada quisiera presentar un poco quiénes somos, quién es Control Risk. Somos una consultora global, tenemos presencia alrededor del mundo y básicamente lo que hacemos es ayudar a empresas privadas y al sector público de vez en cuando a manejar riesgos y amenazas en el lugar donde operan, riesgos políticos, regulatorios, de seguridad, sociales, medioambientales y nos enfocamos un poco en una visión o perspectiva a largo plazo para no solo aprovechar las oportunidades, sino también pues ayudarles a operar, incluyendo en lugares o jurisdicciones que es un poco más complejo. Y bueno, ya para un poco la agenda de esta mañana, vamos a dar un panorama general de cómo está la economía del país, retos, oportunidades, luego algunos temas de importancia como el tema de la balanza comercial, cómo están los flujos de inversión extranjera, cómo ha evolucionado en los últimos años. Y también algo que nosotros hacemos mucho desde ControlRisk es comparar un poco a nivel regional donde se encuentran los países, sobre todo porque pues trabajamos con compañías que tienen presencia regionalmente o mundialmente y siempre es bueno un poco proveer esta perspectiva de comparación. Para finalizar, hablaré un poco sobre las perspectivas a futuro, como mencioné, los retos del próximo gobierno, cómo está la economía de momento y hacia dónde podría ir dependiendo de ciertos factores o eventos, tanto locales como geopolíticos. Y bueno, para finalizar, una sesión de preguntas y respuestas para responder a sus preguntas o comentarios. Y bueno, como les comentaba un poco el panorama, un panorama general de Honduras, estamos viendo un crecimiento que se ha, digamos, estancado en los últimos años. En 2024 el país registró un crecimiento de aproximadamente del 3,4 del PIB. Si el Banco Central de Honduras, Banco Mundial, FMI, dice que el crecimiento de Honduras puede llegar al 3,6 en 2025. Pero este es el mismo crecimiento que se ha estado viendo en los últimos años, ha sido el mismo rango, no logra pasar el 4% y como más adelante veremos, es un tema que pues al final afecta ciertos digamos, circunstancias del ambiente de negocios. Luego también eso está un poco ligado a una caída que se ha visto en la inversión extranjera, que más adelante también platicaremos más a detalle sobre esto. Pero por ejemplo en 2024 se registró una caída
y esos son los datos actualizados del Banco Central, los últimos datos, y se observa una caída de la inversión extranjera directa de 82,5 millones de dólares con respecto a 2023. Y esto pues se debe a muchos factores, y también ligado al tema de incertidumbre por el contexto electoral. Es muy normal que pues tanto inversionistas extranjeros como inversionistas locales decidan esperar un poco y ver qué sucede para luego ya sea pues a reinvertir o a expandirse, etcétera. Entonces digamos que esto podría ser un punto generalizado por el tema electoral y también por temas, digamos, que geopolíticamente están afectando, y que vienen afectando un poco, digamos, desde la pandemia. Y también ligado viene el tema de los choques externos, y como menciono, el tema de la pandemia, digamos que sí fue un punto de inflexión en la economía mundial, y desde ese entonces hay ciertos países que se han recuperado, otros países, digamos, que se han registrado un crecimiento un poco más lento, más gradual, y otros países pues sí han registrado cierto estancamiento en su crecimiento. Y aquí entra un punto muy importante que digamos que es una característica muy, muy común de las economías latinoamericanas, centroamericanas, también en el caso de Honduras, es resiliencia a choques externos. Pues como centroamericanos dependemos mucho de ya sea de Estados Unidos, de Europa, etcétera. Entonces cualquier cosa que digamos impacte tanto en política monetaria, fiscal, eventos como la pandemia, el conflicto en Ucrania, todo esto digamos repercute de una mayor manera en economías relativamente más pequeñas, comparables digamos, con los grandes mercados a nivel mundial. Y pues sí, también al mismo tiempo estos choques externos dificultan el crecimiento económico y también llegan a repercutir en factores o en cuestiones de interés económico, desempleo, desigualdad, pobreza, y todos esos temas que al final pues también llegan a repercutir un poco en el ambiente de negocios, que también pues más adelante platicaremos. Otro de los retos es la alta dependencia de remesas familiares. Aproximadamente en Honduras el 25% de remesas contribuyen al PIB. Entonces, digamos que son la principal fuente de divisas para el país, por encima de, por ejemplo, exportaciones como de café, de maquila, de camarón, entre otros. Entonces, digamos que el posicionamiento que tienen las remesas es muy importante, incluido en todos los países de Centroamérica, o al menos en el Triángulo Norte. Entre enero y febrero de 2025, Honduras recibió aproximadamente 1.630 millones de dólares en remesas solo en 2 meses. Esto representa un crecimiento del 19,7% en comparación con el mismo periodo en 2024. Eso se puede deber digamos, a muchos factores. Probablemente se puede atribuir también a un poco del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, siendo Estados Unidos el principal origen de remesas. Luego también España es el segundo país de envío de remesas a Honduras. Tiene aproximadamente el 10%, y luego pues sigue México, Canadá, Costa Rica, Panamá, también Alemania, que pues esto representa más o menos el 4,5%. Entonces estamos hablando que ahorita de momento, o al menos en los 2 primeros meses del año, se vio un crecimiento en remesas. Sin embargo, es muy volátil y esto podría cambiar y pues por ende afectar tanto el crecimiento económico, directamente el Producto Interno Bruto, y también por otro lado pues la economía de las familias hondureñas que dependen de ese tipo de ingresos. Entonces pues sí, sin duda sí va a ser un factor muy importante a monitorear en lo que queda del 2025, sobre todo porque este flujo alto que de momento se ha visto puede, pues sí, como menciono, puede llegar a cambiar.
Y bueno, aunque el panorama presenta ciertos desafíos, ciertos retos, obviamente existen estrategias para minimizar efectos, para mantener la resiliencia operativa del lado pues, empresarial y también del lado del sector público. Ciertas oportunidades que estamos viendo relacionado a la economía es un poco que, por ejemplo, la inversión pública puede mejorar el dinamismo económico, siendo año electoral. eh, Vemos en ciertos países que eso puede ser bueno o puede ser malo. Ciertos países deciden invertir más, digamos, en infraestructura pública, carreteras, puertos, etcétera. Otros países, pues, digamos, que guardan el presupuesto para otro tipo de cosas. Creo que en el caso de Honduras y como se ha estado viendo en los últimos años, ha habido inversión pública. No ha estado al nivel para generar, digamos, implicaciones tangibles tanto a la infraestructura pública, educación, etcétera. Sin embargo, no se ha estancado a un nivel que pues llame la atención. Por otro lado, pues tenemos el comercio regional en Centroamérica. El primer socio comercial de Honduras es Estados Unidos, pero Centroamérica juega un papel muy importante. El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, entre los países de Centroamérica, creo que es un punto de mucha relevancia que de momento va a jugar un papel muy importante en lo que queda del año, sobre todo porque se han visto y más adelante hablaremos de la balanza comercial, pero se ha visto también que el comercio intrarregional ha aumentado en ciertos sectores, manufactura, por ejemplo, países como Costa Rica tienen los productos que exporta es más relacionado con la tecnología o servicios médicos, luego tenemos el Triángulo Norte, incluyendo Honduras, que es más productos textiles, de manufactura. Entonces creo que hay un buen balance entre el comercio intrarregional que probablemente seguirá siendo una de las grandes oportunidades para la economía hondureña. Luego también tenemos el diálogo entre el sector público y el sector privado. Se ha visto ciertas conversaciones entre las comisiones de inversiones y el sector privado. Entonces creo que eso es un punto que definitivamente se debería de explorar mucho más. Pero ese, digamos, ese inicio de diálogo creo que abre la puerta a que pueda, digamos, de alguna manera buscar oportunidades para crecimiento, tanto del lado empresarial, pero como también del lado, pues, económico para el país. Luego también tenemos la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario. Ahorita está una misión del Fondo Monetario en Honduras, se está reuniendo con el Congreso, con diferentes personas claves y este acceso a esta cantidad de dinero definitivamente pues dará un alivio a ciertas presiones fiscales que están de momento, digamos, un poco acechando a la economía del país. Lo más probable es que se apruebe, pese a que hay ciertas reformas que se deberían de aprobar del lado regulatorio para que esto suceda, pero hemos visto que en los últimos años, desde que se inició, digamos, desde que se hizo el primer borrador de este acuerdo, se ha ido renovando y el Fondo Monetario ha ido desembolsando, digamos, este flujo de dinero para Honduras. Luego también, bueno, que sí va a haber un crecimiento en industrias claves, como mencioné, el tema de la manufactura, agricultura, logística, también vemos que está creciendo en el país. Obviamente y como mencioné un poco del lado de los retos, hay ciertos factores que pueden impedir un crecimiento en estas industrias claves. Sin embargo, pues de eso va a depender mucho de cómo tanto el gobierno local digamos, impacte o intente minimizar los retos para que esas industrias también por su lado pues tengan un crecimiento y sea un crecimiento como se ha visto, digamos, en los últimos años. Eh, Quizás es muy pronto para decir si, digamos, estas industrias claves van a seguir un crecimiento sostenido en lo que queda del año. Sin embargo, pues creo que al final de cuentas, y algo que vamos a hablar más adelante es que el gobierno sí tiene una postura de querer que haya crecimiento económico y crecimiento en inversiones, sobre todo pues porque sí es un punto muy, muy importante tanto en la agenda del actual gobierno como también pues ahorita en año electoral también toma mayor importancia.
Entonces, sin duda, creo que es un punto muy importante a ver. Si hay crecimiento en estas industrias claves, manufactura, agricultura, logística, probablemente esto puede repercutir de una manera positiva en el crecimiento económico a largo plazo de Honduras. Y bueno, como les comenté un poco de la balanza comercial, el país cerró con un déficit en 2024 en su comercio exterior, con un incremento del 8,7% en comparación con 2023. Se registró una caída en las exportaciones de 2,7% y esto pues se puede atribuir a muchas cosas. La primera de ellas pues es obviamente una reducción de envíos de productos de agricultura como banano, café, aceite de palma, camarón, que son los principales productos que se exportan tanto a Estados Unidos como a Europa y a ciertos países de Latinoamérica. Un punto muy importante que también más adelante platicaremos más a detalle es la resiliencia a fenómenos climáticos que se está viendo, que son más recurrentes y en cuanto a impacto, pues tienen un mayor impacto. Pues dado que los principales productos de exportación son productos de agricultura, una tormenta, un huracán, una depresión tropical, tiene un efecto significativo digamos, en la producción y por ende en la distribución internacional. Eh, Luego también ha habido, y esto por una recesión en distintos países, en mercados que son claves para Honduras, los precios internacionales bajos de distintas cosas, café, ciertos productos de agricultura también, ha habido una escasez de mano de obra y también pues también ligado a todo esto, una disminución en la demanda externa. Eh, por otro lado, las importaciones registraron un aumento de 2% y esto fue por mayores adquisiciones de alimentos, bebidas, equipos de transporte, equipos médicos, insumos para la industria maquiladora y esto creo que el tema de la balanza comercial sin duda es un tema que repercute significativamente tanto no solo en el crecimiento económico, sino también en la percepción que se tiene pues dentro de la población en cuanto pues inflación y ciertos problemas que al final pues repercute el día a día. En cuanto a principales aliados, digamos que la balanza se ha mantenido muy similar en la última década. Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá concentran el 57,7% de las exportaciones totales del país, siendo el principal socio comercial. Y como pueden ver aquí, Estados Unidos es el principal y podemos ver un poco cómo ha ido evolucionando desde 2022. Como mencioné, uno de los retos es obviamente esa resiliencia a choques externos, ya sea en Latinoamérica, en Europa, etcétera. Digamos, Honduras, esa resiliencia ha estado, pues ha tenido ciertos retos a lo largo del camino que ha imposibilitado un poco el tema de lograr, digamos, un poco mitigar los efectos de ya sea un conflicto en guerra o un conflicto comercial o un conflicto tipo la pandemia. Entonces, digamos que por ese lado definitivamente seguirá siendo un factor muy importante y hay un dicho que dice que si en este caso siendo Estados Unidos el principal socio comercial, si Estados Unidos estornuda, el resto de la región, al menos pues en Centroamérica y el resto de Sudamérica, pues le da una gripe y creo que un poco de eso hemos estado viendo últimamente más que todo y justo intento un poco poner a la pandemia como punto de inflexión porque sí, sin duda pues vino a cambiar a muchos temas en cuanto a economía y distintos como los gobiernos, digamos, mitigaban ese tipo de riesgo. Entonces, probablemente sea un tema muy importante que puede llegar, que definitivamente seguirá afectando a la economía del país y pues, de la región. Luego, en cuanto a inversión extranjera, como les mencionaba al principio, se registró una caída. Inversionistas, tanto local como internacionales, están en modo ver y esperar, ver qué pasa. Obviamente, cuando hablamos de inversión pues depende de la industria del que estamos hablando, pero la idea es a largo plazo. Entonces,
Y esto es algo normal, sobre todo cuando hay un proceso electoral. eh, Se identifica cierta cautela para como tanto analizar riesgo como analizar oportunidades. Entonces creo que de momento estamos en ese punto. Y un poco hablando más a futuro, con el cambio de gobierno, enero creo que del próximo año obviamente pues empieza el nuevo gobierno. Independientemente gane el partido oficialista o gane la oposición, definitivamente será un año en donde los inversionistas todavía probablemente estarán como con cautela, porque siempre el primer año de un gobierno siempre es como de, ay, qué va a pasar, cuál es su postura ante X o Y. Y pues probablemente eso también suceda el próximo año. Es un poco diferente a previo a la elección, pero sin duda seguirá siendo un tema que probablemente afectará los flujos de inversión extranjera directa en Honduras en lo que queda del año. Em, Como les mencioné, también esta caída se debió a una relativización en los principales sectores, aquí la agricultura, agroindustria, por distintos cuestiones, principalmente el tema de cambio climático y de fenómenos como tormentas, depresiones tropicales, que pues seguir estando ahí, de sequías también. Hemos visto como en ciertos países, incluido Honduras, esto ha sido un tema muy importante para la producción de productos que son clave en la balanza comercial del país. Y como mencioné acá, hubo una caída del 7,6% en flujos de inversión extranjera comparado con 2023. Y probablemente este año se registre una figura similar. Em, y, ¿Y cuáles son los principales retos para atraer y mantener también esta inversión extranjera? Y creo que también más adelante platicaremos más al detalle de esto, pero muchos de los temas tienen que ver con no solo con temas económicos, sino también con temas, por ejemplo, problemas de inseguridad, incertidumbre a cambios regulatorios, falta de seguridad jurídica en este punto me quisiera detener un poquito más porque sí, digamos que últimamente, y esto es un fenómeno regional de Centroamérica, esta falta de seguridad jurídica se ha visto en distintos escenarios. En el caso de Honduras, creo que el principal evento que me viene a la mente es la salida o la retirada del país del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, el año pasado, en agosto. Ese es el principal organismo de arbitraje a nivel mundial. Muchas empresas, pues, recurren a este mecanismo para disputas con el Estado, con gobiernos, sobre todo en casos donde ya se agotó localmente todas las opciones, pues recurren a este mecanismo. Y bueno, de momento todavía quedan casos, independientemente de su salida, todavía el gobierno hondureño tiene casos pendientes. En el 2024 el país fue el que registró más casos de denuncias ante el CIADI, con 5 casos. Y desde 2019 a agosto de 2024, las demandas contra Honduras fue de 19. Entonces, digamos que es un número alto. Y el foco de estas denuncias se ha enfocado, digamos, un poco relacionado al sector energético eléctrico, el sistema portuario, también empresas digamos, de estos dos sectores que son sectores que generan bastante, por así decirlo, eh, son positivos para la economía hondureña, han tenido que recurrir a ese tipo de mecanismos. Y, y el principal factor de esas denuncias ha sido, y volviendo al tema de seguridad jurídica, la renegociación de contratos. En el caso del sector energético, pues ha sido por el problema de la crisis energética que se ha tenido, la falta de infraestructura eléctrica, el modelo en general de cómo funciona el sistema eléctrico en el país. Y digamos que
el tema de renegociación de contratos, sobre todo siendo unas operaciones a tan largo plazo, con contratos, con precios ya fijados, pues sí, digamos, sí afecta esa seguridad jurídica y es algo que estamos viendo también en otros países de Centroamérica, por ejemplo. En Nicaragua también se está viendo muchos temas relacionados a esto. Entonces definitivamente creo que va a ser un punto, creo que es el punto ahorita de momento más alarma, por así decirlo, en cuanto a empresas que tienen operaciones a largo plazo en el país. Esta falta de seguridad jurídica y de cómo, digamos, no se ha visto mucha mejora en ese sentido y que pues probablemente con un cambio de gobierno. eh, Cambio de partido o no, este seguirá siendo una de las principales preocupaciones. Pues claramente hay ciertas, digamos, formas de mitigar este riesgo, pero sin duda digamos, siendo una economía relativamente pequeña, este tipo de eventos, si una empresa sale del mercado, obviamente, pues afecta de manera significativa. Otro de los retos también es el tema de las políticas monetarias y cambiarias, que tiene un impacto definitivamente directo en la disponibilidad de divisas en el país. Eh, las políticas que actualmente están en pie sí han provocado una escasez generalizada de dólares en el país y esto se ve, por ejemplo, y considerando la presión o el debilitamiento del empira frente al dólar, ese tema pues tiene mayor importancia y este mecanismo de subasta que ha implementado el gobierno, digamos que ha resultado en más costos o en más riesgos operativos, o sea, porque han habido procesos tardíos para obtener dólares, hay una baja en general, hay una baja asignación de dólares que pues al final también genera ciertas limitaciones para efectuar transacciones tanto locales como internacionales, para repatriar dividendos, por ejemplo. Hablando con clientes, es también una de las principales digamos, preocupaciones, sobre todo porque es un poco del lado operativo político, que al final ellos, aunque quisieran, es un poco complicado cambiar esta política monetaria. Y un poco regresando al punto de la oportunidad de diálogo entre el sector privado y público, este definitivamente sí debería de ser uno de los centros de este diálogo, sobre todo porque sí repercute directamente en los costos empresariales, tanto financieros como también operativos. Por otro lado, como estaba mencionando el tema de la infraestructura crítica, principalmente aquella la que es afectada por la crisis energética, pues siendo la maquila, manufactura, una de las principales industrias, el tema de los apagones o de los apagones generalizados, aunque estén calendarizados y igual, pues obviamente afectan. Hemos estado viendo también que empresas, no solo en Honduras, porque también en otros países como Costa Rica, el tema de la electricidad está afectando directamente, pues ellos recurren a tener sus propios generadores, etcétera, pero al mismo tiempo eso también tiene ciertos riesgos, pero pues sin duda sí mitiga el tema de los apagones. Luego con el tema de la inseguridad, creo que el tema de la inseguridad siempre ha sido uno de los principales preocupaciones a nivel regional. Sí, el año pasado se registró una mejora en ciertos índices, en cierta incidencia criminal, homicidios, robos, etcétera. Pues, pero el problema persiste pese a la estrategia de seguridad, el tema del estado de emergencia, que ya lleva probablemente sí, más de un año y medio. Entonces creo que el tema de la inseguridad, obviamente a cada industria, a cada empresa le afecta de distinta manera. Pero sin duda es una de las principales preocupaciones para inversionistas que no operan en Honduras o que no operan en un país y quieren o están evaluando entrar al mercado, una de las principales preocupaciones. De momento, digamos, no se espera o no esperamos una mejora tangible o significativa en cuanto a seguridad. Seguirá siendo una de las principales preocupaciones y esto se puede ver reflejado no solo, obviamente, no solo en tasas de homicidios, que a veces es el principal indicador de que la seguridad está mal, sino también en otros temas como robo de carga, robo de mercancía, que también es uno de los principales retos.
Y bueno, para seguir adelante, un poco de la imagen de cómo se posiciona Honduras a nivel regional. Vemos en tema de crecimiento económico y es un poco de lo que hemos venido platicando en los últimos minutos. Em, Luego también en tema de deuda externa, que al final también esto es uno de los principales cuestiones de disputa de arbitraje internacional, la falta de pago a empresas renovables y energéticas se debe también mucho al nivel de deuda, tanto interna como externa, que tiene el país. Entonces, y pese a que no es de las más altas regionalmente, considerando el tamaño de la economía, sí tiene un efecto, digamos, significativo. Luego, por otro lado, también es el tema del empleo informal y formal. Eh, el empleo informal es uno de los más altos de la región y eso, bueno, es el más alto de la región y esto repercute directamente en la desigualdad, en el desempleo, en la capacidad adquisitiva y también en la economía un poco a grande escala. Porque al final este empleo informal no paga, pues no paga impuestos, es un poco más laxo en ese sentido, entonces sí también tiene una, digamos, una implicación directa en cuanto a crecimiento económico. Luego un poco más a nivel operativo, las tarifas que pagan promedio las empresas comerciales e industriales en cuanto a electricidad, pues sí, Honduras seguido de Nicaragua, es el más alto. Dependiendo de la industria, nuevamente, pues sí, es una de las cuestiones, uno de los factores o de los riesgos a considerar para empresas que quieren operar en el país. Luego un poco más a nivel político o ciertos índices que también son importantes en ciertas industrias. Por ejemplo, tenemos el posicionamiento en el ranking de Estado de Derecho. Eh, Honduras está por detrás de Nicaragua y a nivel latinoamericano está solo por detrás de Nicaragua, Venezuela y Haití. Entonces digamos que sí todo el tema de Estado de Derecho, de cómo funciona el sistema judicial, son una de las principales también preocupaciones tanto de inversionistas que a la vez a largo plazo e incluso un poco indirectamente también puede llegar a tener un efecto en la economía. Luego tenemos el índice de percepción de corrupción por Transparencia Internacional y Honduras se posiciona en la posición 154. Entre más cercano a 180 hay más corrupción o hay más percepción de corrupción en este caso. Y pues también se posiciona después de Nicaragua y a nivel latinoamericano, después de Venezuela, Haití y creo que México, si no me equivoco. Entonces, digamos que también el tema de la corrupción, sobre todo en estos contratos públicos o a grande escala, también generan cierta preocupación, sobre todo porque el tema de compliance, de riesgos de integridad, digamos, están tomando mayor atención en el ámbito internacional. Entonces, sin duda, digamos que, y bueno, esto siempre ha sido el caso. Probablemente ahorita se vea una disminución de casos em, de compliance a nivel internacional, pero sin duda localmente seguirá siendo un tema muy importante, sobre todo y también un poco volviendo a la agenda del gobierno actual. El tema de la corrupción figuraba como uno de los principales y digamos que hasta el día de hoy no se ha podido ver una mejora tangible y probablemente un poco viendo a largo plazo también continúe siendo como uno de los principales riesgos. Sobre todo esa exposición indirecta a actos de corrupción. Creo que ahí está el principal, por así decirlo así, como riesgo en este sentido. Em, y luego ya para ir terminando y dar espacio a la sesión de preguntas y respuestas, em, las perspectivas a futuro que esperamos para el próximo gobierno. Aquí, un poco generalizado, gane la oposición o gane el oficialismo, estos retos seguirán. Son más que todo retos estructurales que el país ha estado, digamos, de cierta manera teniendo
más o menos en los últimos años. Y uno de ellos, pues, y relacionado a lo que hemos venido hablando, es el tema de la consistencia macroeconómica y fiscal, no solo en resultados, sino también en política monetaria, política fiscal, que sea consistente y a la vez también que ese puerta de diálogo se abra con el sector privado. Luego pues está el fortalecimiento del Estado de Derecho y combate a la corrupción, lo que justo estábamos hablando. El tema de mejorar la prestación de servicios básicos e infraestructura productiva también es un factor muy importante, no solo a nivel energético, sino también, por ejemplo, de carreteras, de puertos. Toda esa infraestructura productiva al final es lo que atrae o mantiene una inversión. Eh, Luego también está el tema del marco regulatorio y que sea favorable para hacer negocios, no solo para facilitar hacer negocios, sino también, y volviendo un poco a lo mismo, mantener, digamos, un ambiente de negocios favorable y consistente. También efectuar ajustes al mecanismo de subasta de divisas para que pues haya disponibilidad por un lado y que tampoco haya muchos tiempos de espera. Creo que eso es vital, sobre todo por la presencia de empresas extranjeras en el país y todo el tema de repatriación de dividendos, etcétera. Creo que, y no solo eso, sino también para pagos internacionales, creo que es de mucha importancia. Y, y luego también pues implementar medidas eficaces para mitigar los impactos del cambio climático. El cambio climático va a seguir, probablemente empeore en los próximos años. Entonces definitivamente mejorar esta resiliencia va a ser clave tanto para el crecimiento económico, sino también como para pues, la población un poco en general en cuanto a infraestructura, etcétera. Entonces, definitivamente, digamos que estos son a grandes rasgos, estos son los principales retos. Pues, obviamente hay temas de inseguridad, temas de distinta índole que también pueden figurar cierto impacto económico, pero estos seis son digamos, son los principales que de momento estamos viendo y que definitivamente tendrán un efecto en la economía y en general en el país. Y bueno, con esto termino. Doy pase a la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, con gusto Sí, podemos platicarlas. muchísimas gracias, Valeria. Y bueno, pasando a la sesión de preguntas y respuestas, los invito a todos los participantes a realizar sus consultas en la sección de Q&A. Ahí nos pueden enviar todas sus consultas y con muchísimo gusto las estaremos haciendo llegar a Valeria. Y bueno, como primer consulta tenemos cómo se espera que evolucione el PIB per cápita en Honduras. Muy buena pregunta y eso va a estar muy relacionado al PIB a nivel país. De momento no tengo la cifra a la mano, pero sí se ha visto, digamos, un estancamiento en los últimos años que probablemente mucho de eso va a tener el próximo también puede ser uno de los principales retos del próximo gobierno, ver cómo dinamizar más la economía. El tema del empleo informal también está afectando todo el PIB per cápita. Entonces, de momento, probablemente continúe a niveles similares de lo que hemos estado viendo en los últimos años, de lo que se registró en el 2024. Y creo que eso también es una indicación o una señal de que la economía a nivel un poco más macro, pues también está teniendo ciertos problemas de estancamiento. No hay tanta consistencia o si la hay, no alcanza los niveles deseados, por así decirlo. Entonces, sin duda, creo que, y eso al final también pues, afecta directamente la capacidad adquisitiva de las personas, temas de inversión también. Entonces, creo que sin duda va a ser uno de los principales retos, pero lo más probable es que veamos un poco de lo que hemos estado viendo en el 2024 y en los años previos. Gracias, Valeria. ¿Qué impacto tienen las remesas en la economía hondureña actualmente? Bastante, es muy significativo, como les comenté, pues sí, el 25% del PIB viene de las remesas
Y pues de momento, al menos en lo que va del año, se ha registrado pues niveles favorables, pero al mismo tiempo esta alta dependencia de remesas y como mencionaba, es un tema muy volátil. No se ha mantenido, digamos, de cierta manera consistente en el último año. Sin embargo, pues también depende de ciertos choques externos. Y esta alta dependencia al final sí repercute en un crecimiento económico sostenido o alto. Entonces, de momento, y creo que al final esto es una característica muy, muy común de los países centroamericanos, depender de las remesas. Y ciertos países, por ejemplo, El Salvador está introduciendo ciertas medidas para disminuir esta alta dependencia, pero al mismo tiempo, pues al final la migración también es uno de los principales retos por parte de los gobiernos. Entonces, digamos que de cierta manera seguir haciendo esta alta dependencia continuará. Obviamente el efecto económico de momento, o al menos en lo que va del año, no ha sido negativo, pero si hay ciertos cambios en ese sentido, pues sí, impactará significativamente. Gracias, Valeria. ¿Cómo se podría mejorar el mecanismo de subasta de divisas y qué se espera ante la visita del FMI? Bueno, respondiendo a la pregunta del FMI, creo que es muy y como comenté en previas visitas, al final se ha llegado a un acuerdo y se ha firmado y se ha desembolsado la cantidad que se tenía que desembolsar. Probablemente suceda lo mismo. Obviamente se necesitan ciertos compromisos y esto con cualquier país, con este tipo de acuerdos. Y lo que pide básicamente el FMI son ciertos cambios o introducciones regulatorias en temas de contrataciones públicas, que al final ahí eso va a depender del gobierno, de qué tanta inclinación tenga para, por un lado, pues hacer estos cambios que se necesitan y por otro lado también para que estos cambios sean, digamos, que se introduzcan de manera rápida. Dado el contexto electoral, probablemente el gobierno intentará que se desembolse pues pronto y que se llegue a un acuerdo y que se firme después de la revisión. Ahorita la misión está en el país, creo que se van al final de la semana. Eh, Tienen un periodo ellos para analizar si sí o si no ellos aprueban el acuerdo, así que probablemente en las próximas semanas ya esto se sabrá. También va a depender un poquito de cuáles son las promesas del gobierno. Y en cuanto al tema de las subastas, sí, el mecanismo de subastas en verdad creo que es un tema bastante complejo. En el resto de Centroamérica no se ve ese mecanismo y creo que al final de cuentas sí afecta directamente y como mencioné, el tema del clima de negocios. ¿Qué cosas se podrían hacer? Creo que ahí también, tanto internamente a nivel empresa o compañía, hay ciertas cosas que se pueden hacer, pero del lado del gobierno, pues sí es un poco flexibilizarlo de manera de que haya un poco más, tanto agilizar los procesos, que creo que es uno de los principales retos, agilizar los procesos para recepción de divisas y por otro lado, pues aumenta la disponibilidad de divisas, que eso también está conectado al crecimiento económico. Las divisas que entran al país vienen por un lado pues de las exportaciones y de las remesas. Entonces esto está directamente vinculado y creo y un poco volviendo a esta volatilidad de la que hemos estado hablando, creo que sin duda eso va a ser uno de los puntos principales y creo que de lo que se podría hacer es un poco aumentar esa resiliencia. Pues también hay temas de política fiscal y monetaria que otros países, digamos, tienen en pie, que han ayudado a que el tema de repatriación de dividendos, de acceso a divisas no sea un problema. Entonces, pero como mencioné, no creo que haya un cambio sustancial, al menos no este año o principio del siguiente, dado el cambio de gobierno. Em, pero sin duda el Banco Central sí debería, de cierta manera, flexibilizar el tema de las políticas en ese sentido. Muchas gracias, Valeria. A su criterio, ¿cómo incide la percepción del gobierno en procesos de inversión extranjera?
Muchas de digamos, de los factores o de los riesgos que ven las empresas al querer invertir en un país es el tema del gobierno, qué tanta estabilidad o inestabilidad política hay, cómo es la posición del gobierno en cuestiones claves como tema de corrupción, tema de seguridad, tema macroeconómico, operativo. Entonces, sin duda, creo que de momento en general el gobierno no ha tenido una mala percepción siendo no voy a invertir en Honduras definitivamente. Estoy hablando un poco desde que empezó en 2022, pero sin duda, digamos, no hay ciertos riesgos que saltan a la hora de ver al país y relacionado un poco al gobierno. Creo que sin duda viene un poco ligado al tema de corrupción, que no se ha logrado mucha mejora. También el tema de los procesos regulatorios que son muy lentos, hay mucho debate en el Congreso y creo que eso al final de cuentas también no es un incentivo para inversionistas que quieren tener un marco regulatorio para su industria favorable. Entonces, ahí están estos riesgos que pues sí afectan la imagen a nivel internacional, a nivel global, eh, pero tampoco se ha posicionado a Honduras como un no-go country. Y hay ciertos países de Centroamérica por ejemplo, en Nicaragua, digamos, sí estamos trabajando bastante con ese tema y creo que de momento, en el caso de Honduras, viendo que viene un año electoral, un cambio de gobierno, etcétera, sin duda es un buen punto como para refresh un poco en ese sentido de la imagen a nivel internacional en cuanto a atracción de inversión extranjera. Gracias, Valeria. A su punto de vista con el tema del desempleo, ¿será que este tema con el cambio de gobierno va a afectar aún más la situación actual? Sí, sí, sobre todo porque, bueno, hay desempleo a nivel general, pero también el empleo informal impacta directamente a los niveles de tanto como la capacidad adquisitiva de las personas, etcétera, y como a un nivel económico más macro a nivel local. Entonces, definitivamente va a seguir impactando, sobre todo y un poco regresando a lo que mencionábamos sobre esta volatilidad que hay en general a nivel mundial. Tema de las remesas, por ejemplo, tema de atracción de inversión extranjera, tema de niveles de exportaciones, todo eso al final también repercute en el empleo. Y de momento un poco lo que estamos viendo es que pues si al final a nivel mundial existe una recesión, definitivamente uno de los principales, digamos, puntos será que como de riesgo será el tema del desempleo y al final eh, y no es por ligar el tema del desempleo con otras condiciones sociales, pero sin duda digamos que hemos visto en otros países como con niveles muy altos de desempleo, los niveles de inseguridad son mayores. Entonces, digamos que sin duda sí va de cierta manera a ser uno de los retos más importantes, que al final de cuentas, y como mencionaba, el tema de la resiliencia no solo va a depender pues de Honduras, em, pero probablemente veamos en cuanto a figuras la línea de desempleo similar a lo que hemos estado viendo en los últimos años. No creo que haya un rebote o una escalada significativa en ese sentido. Gracias, Valeria. ¿Cómo podría afectar la desaceleración del crecimiento de remesas familiares y cierre de la cosecha de café? Con el tema de las remesas, como mencionaba, de momento, pues favorable, entre comillas. Y al final de cuentas, para muchas familias hondureñas, centroamericanas, la remesa es la única fuente de ingresos. Y si esto sucede, pues sí, obviamente afecta la calidad de vida en general. Y de momento, digamos que se ha visto, no esperamos que haya un decrecimiento sostenido, al menos no en los próximos meses, en cuanto a recepción en flujo de remesas. Pero en cuanto a la economía de las familias, pues sí,
digamos, esta incertidumbre que existe por temas como de endurecimiento de políticas migratorias, etcétera, pues sin duda sí va a generar cierto temor y por eso es que hemos visto que en esos 2 primeros meses, digamos, aún ha habido un incremento en cuanto a flujo. Como menciono, en los próximos meses puede continuar igual, pero sin duda será uno de los principales pues, efectos para la economía. Luego, por el lado de la cosecha de café, pues el sector de agricultura es de los principales, el café es uno de los principales producto está en el top 10 de producto de exportación. Entonces, el tema de la cosecha y al final también ligándolo un poco al tema de los fenómenos climáticos afecta directamente y creo que eso no solo afecta a la productividad, sino también a todo ese tema de la balanza comercial. eh, y al final el café hondureño va a distintas partes, no solo va a Estados Unidos, va también a países europeos, etcétera. Entonces creo que esa diversificación de socios comerciales también es muy importante y con el problema del café y de los precios y de la cosecha, etcétera, pues sí también podría repercutir en temas de balanza comercial y en general crecimiento económico. Gracias, Valeria. ¿Qué opinión le merece, según Control Risk, el impacto de la implementación de la norma de cero deforestación de la Unión Europea de cara al sector productivo hondureño? Y bueno, justo esa política y es un poco lo que hemos estado viendo quizás más del lado europeo, el tema de políticas medioambientales, de la importancia de que al final esto cero deforestación también indica un poco hacia dónde vamos, sobre todo porque eh, como implementa un punto de inflexión en cuanto a qué es lo que entra en este caso pues a la Unión Europea. Eh, Sin duda cuando se anunció en su momento, era un muy buen momento para empezar a tomar como acciones en cuanto a eso. Muchas empresas, de hecho, en distintos países de la región empezaron a implementar gobiernos también. Y creo que aquí, y justo ahí está la clave en qué es lo que hace también el gobierno para facilitar el tema de dónde se cultiva, el tema de la deforestación, de ciertas políticas, también en cuanto relacionado a eso. Creo que ahí también está la clave de de cómo está la normativa local para facilitar a los productores y pues que sea más fácil el tema de la exportación a la Unión Europea. Pero sin duda, pues al final sí genera un cierto costo, un cierto riesgo, porque estamos hablando y esto un poco no solo en Honduras, pero el nivel de deforestación ha incrementado significativamente a nivel regional. Y creo que justo ahí es donde estas medidas un poco más amigables con el medio ambiente están tomando mayor peso y creo que ahí está la clave de cómo prepararse y cómo mitigar más adelante, porque probablemente después veamos, sobre todo en Europa, ese tipo de medidas y considerando lo que mencionaba hace un ratito, el tema de que hay muchos productos de agricultura van hacia Europa. Creo que sin duda es uno de los puntos más importantes también en ese sentido. Gracias, Valeria. Para mejorar la inversión pública, especialmente en infraestructura, hay que revisar la estructuración del presupuesto, ya que más del 80% se orienta a gasto corriente. Es uno de los aspectos que un nuevo gobierno debe reestructurar. ¿Qué opinión tienes? Porque además es un presupuesto sobredimensionado para nuestra pequeña economía. Sí, justamente, y uno de los puntos que mencionaba al principio, para que haya más oportunidades, más crecimiento, en general más productividad, es importante la inversión pública en dinamizar la economía y los sectores productivos más importantes. Eh, Como mencionas, sí, el tema del gasto corriente, digamos que ha estado enfocado sí, en gasto corriente y creo que al final de cuentas es definitivamente uno de los puntos que el próximo gobierno debería mirar, sobre todo si quiere que la economía crezca y que haya más atracción de inversión extranjera. Y esta inversión pública, como mencionaba, debería de ir a ciertas áreas de estrategia
inversión en infraestructura, en electricidad, la infraestructura eléctrica en el país, digamos que es muy frágil tanto a choques, por ejemplo, climáticos, como también digamos, la cobertura. Entonces, sin duda va a ser uno de los puntos más importantes. ¿Y qué cosas se puede hacer en cuanto a eso? Pues ordenar el presupuesto, sí, definitivamente. Eh, También, y un poco el presupuesto en general de un gobierno debería ir alineado a lo que se está viendo internacional como localmente. Y en este caso creo que es una característica también de los países centroamericanos, latinoamericanos, que a veces pensamos muy a corto plazo y este presupuesto sí es de un año, pero al final también es importante invertir en ciertas áreas que a largo plazo van a ser cruciales, tanto para crecimiento como para ambiente favorable de negocios o para la población en general. Entonces, sí. Gracias, Valeria. Y tenemos dos últimas consultas. ¿Cómo se espera que se desarrolle la devaluación de la moneda al cierre del 2025, considerando reservas internacionales fortalecidas y un mayor porcentaje de adjudicación en la subasta de divisas? Creo que va a depender mucho de cómo se posiciona el empira contra el dólar. De momento tampoco se tiene mucha claridad de la dirección, o bueno, no de la dirección, sino de los efectos de la política monetaria y fiscal en Estados Unidos. Creo que de eso va a depender mucho. Y como mencioné, al final, pues sí, el dólar el dólar tiene mucha presión sobre el empira y depende mucho de la economía estadounidense. Entonces creo que sin duda va a depender, y creo que probablemente ahorita es muy pronto para decir qué puede pasar en cuanto a la evaluación de la moneda. Pero sin duda el tema de las divisas, del acceso a la divisa, disponibilidad de divisas, está directamente ligado a todo el tema de política monetaria del lado de Estados Unidos. De momento, y pues dado que también el gobierno hondureño intenta de cierta manera mejorar el problema de las subastas, un mecanismo, no creo que, pese a que ha intentado eso como aumentar las divisas, no creo que haya un cambio sostenido en cuanto a eso. Como mencionaba, creo que se requiere un poco más de pensamiento a largo plazo en cuanto a política monetaria y fiscal. Entonces creo que hay muchos factores, pero al final todo viene ligado al tema de política monetaria y fiscal, local e internacional. Gracias, Valeria. Y para cerrar con las preguntas y respuestas, ¿qué medidas está tomando Honduras para fomentar la inversión extranjera? ¿Y qué podemos hacer como hondureños para mejorar las condiciones climáticas en la economía? ¿Qué está haciendo el gobierno? Creo que ha intentado un poco eh, mejorar ciertos marcos regulatorios, sin embargo, otros marcos regulatorios que son de industrias importantes, energética, por ejemplo, no se ha visto mucha mejora. Pero quizás del lado operativo se ha visto cierto intento de mejorar el tema de infraestructura, pero como mencionaba, el tema de inversión pública no ha estado al 100 en ese sentido. Creo que internacionalmente, y es muy común que gobiernos pues envíen misiones a países que quizás no son principales socios comerciales, pero para diversificar, creo que es uno de los puntos que ha intentado un poco posicionar al país internacionalmente en estas ferias de inversiones en distintos países. Em, y creo que ahí puede haber un área de oportunidad muy importante, tanto para la economía como para el ambiente empresarial. Y lo del tema de cómo se puede mejorar el clima, creo que eh, también mucho depende de del lado empresarial, de cómo se reaccione a lo que pasa local e internacionalmente. Y creo que aprender a localizar donde hay áreas de oportunidad, donde hay áreas de riesgo, creo que eso es lo más importante para aprender a navegar eh, todo lo que venga. Siendo año electoral, creo que es muy importante también prepararse a nivel político, regulatorio, social, eh, incluso de seguridad también. Entonces creo que sin duda esos puntos, como solo planear y analizar, creo que sí deberían de estar en la agenda de todos.
Muchísimas gracias, Valeria. Y bueno, con eso hemos llegado al final de esta conferencia. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y a todos los participantes por habernos acompañado esta mañana y en este evento tan importante, los principales desafíos para la economía hondureña, en especial pues a nuestra conferencista Valeria Vázquez y por supuesto a Control Risk, quien hizo posible que realizáramos el evento esta mañana. Agradezco nuevamente a nuestros miembros de Sponsors Club, quien hizo posible que realizáramos este evento, que se trata de nuestros miembros Platino, Argos, Cargill, Chevron, Crowley, Dagas, Diunsa, Dole, KPMG, La Colonia, Pangea, Securities, a nuestros miembros Oro, las empresas Camosa, Grupo Farinter, IMSA, también a nuestros miembros Plata, García Bodán y Sistec. Les recordamos a todos que si desean ver nuevamente la conferencia, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, AmCham Honduras. Se pueden inscribir como AmCham Honduras, donde pueden encontrar todos nuestros seminarios y nuestras conferencias en línea. De igual manera, se les estará enviando a sus correos el link de YouTube junto a la conferencia que nos impartió Valeria esta mañana. También les invito a seguir nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar también como AmCham Honduras, en los cuales los mantendremos informados acerca de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluida la conferencia de esta mañana. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Valeria, muchísimas gracias por tan excelente presentación y que tengan un feliz día. Gracias.